Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim, la pieza central del corazón de Dios, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Una de las cosas que me gusta hacer cuando predico es revelar a Cristo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Es asombroso cómo podemos ver a Jesús sin velo en el Antiguo Testamento y lo que revela cada detalle sobre la perfección de su obra consumada y su gracia hacia nosotros. Por eso es tan importante adentrarse en su palabra y tomarse el tiempo para meditar en las imágenes o tipos que revelan su amor inquebrantable por usted. ¿Te gustaría ver otro ejemplo de Cristo develado que hará arder tu corazón dentro de ti? Entonces mira conmigo la imagen de Cristo que está escondida en el arca del pacto. En los días del antiguo pacto, Dios habitaba dentro del templo en Jerusalén en el lugar santísimo, entre los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 4. Este era el trono de Dios. El arca era la pieza central de su corazón y era tan importante para Dios que les dio a los israelitas instrucciones muy específicas sobre cómo debían construirla. Éxodo capítulo 25 versículos 10 al 22 y capítulo 37 versículos del 1 al 9. Porque cada detalle del arca señala la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la parte de la caja del arca está hecha de madera de acacia y cubierta de oro. La madera en la Biblia habla de humanidad. Isaías capítulo 55 versículo 12 y Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 24. La madera de acacia es conocida en Israel como madera incorruptible, por lo que habla de la humanidad incorruptible de Jesús. El oro en la Biblia habla de divinidad y deidad. Isaías capítulo 2 versículo 20, Cantares capítulo 5 versículos 11 y versículos del 14 al 15. Así que la madera recubierta de oro habla de la persona de Jesús. Él era completamente humano y al mismo tiempo completamente Dios. Miremos la tapa de la caja, que estaba hecha de una losa sólida de oro y cubría la caja. En hebreo la tapa se llama caporez, que significa propiciatorio. Dios dijo que le hablaría al sumo sacerdote desde el propiciatorio, de entre los dos querubines. Éxodo capítulo 25 versículo 22. El propiciatorio también era el lugar donde el sumo sacerdote ponía la sangre de los animales sacrificados, solo una vez en todo el año en el día de la expiación. Veamos para qué se usó el propiciatorio para cubrir de la vista. 3 artículos se guardaron en el arca. El primero fueron las tablas de piedra en las que Dios escribió los 10 mandamientos, que hemos visto hablar de nuestra rebelión e incapacidad para guardar las leyes de Dios a la perfección. La segunda fue la vara de Aarón. Cuando el pueblo se quejaba del nombramiento de Dios de Aarón como sumo sacerdote, Dios hizo que la vara de Aarón brotara sobrenaturalmente para mostrarle al pueblo que era Él quien había designado a Aarón. Números capítulo 17 versículos del 1 al 10. La vara de Aarón habla así de la rebelión del hombre contra el liderazgo designado por Dios. El artículo final en el arca fue la olla de oro del maná, que como hemos visto habla de la rebelión del hombre contra la provisión de Dios. Cada artículo en el arca del pacto habla de nuestros pecados y rebelión contra Dios. Pero, ¿qué hizo Dios con nuestros pecados y rebeliones? Los metió a todos en el arca y los cubrió con el propiciatorio, donde se colocaba la sangre de los animales sacrificados. Al hacer esto, Él estaba diciendo que cuando mira hacia abajo, no puede ver los pecados y la rebelión del hombre, porque la sangre en el propiciatorio los cubre a todos. Estas son las buenas noticias. Déjame decirlo una vez más para asegurarme de que no te lo perdiste. Dios no puede ver tus pecados cuando la sangre de Jesús los cubre. Es por eso que en el Antiguo Testamento Israel se regocijaba cada vez que su sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación y colocaba la sangre de los animales sacrificados en el propiciatorio.
Cuando la sangre estaba sobre el propiciatorio, Dios no podía ver el rechazo de su pueblo a sus leyes, su sacerdocio designado y su provisión. No podía ver los pecados y la rebelión del pueblo. Solo vio la sangre en el propiciatorio. Ahora, deténgase y considere la maravilla retratada en esta imagen de Jesús y su sacrificio. Entiende que, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su sangre derramada que cubre tus pecados es la base de tu redención eterna. Amigo mío, cuando veas a Jesús así descubierto y hagas de Él el centro de tu corazón, experimentarás la paz, el gozo y el cumplimiento de las bendiciones de la redención y reinarás en la vida. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno, Evangelio de Mateo capítulo 5 y Evangelio de Marcos capítulo 9, y hacia la vida eterna, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial,
Gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.